Este es el sexto día de las medidas que tomó el gobierno nacional para volver a generar espacios de cuidado y evitar mayores contagios de COVID. Según datos del propio gobierno, ha bajado la circulación casi en un 70% y se está contento con el cumplimiento de las medidas. Y la verdad que, sin duda, que uno no tiene elementos para dudar de esta información, por lo tanto la da por cierta. Ahora bien, en la mirada individual que uno puede hacer sobre los recorridos que hace habitualmente, al menos en la ciudad de Buenos Aires, más las charlas con tantos otros, con aquellos que también viven en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, parece demostrar que estas medidas de cuidado no se han cumplido y que el incumplimiento a la norma es evidente, al menos en la ciudad de Buenos Aires, que está abierta de principio a fin. La verdad es que negarlo, y no digo de parte del gobierno nacional, negar que la ciudad de Buenos Aires tiene una actividad casi habitual, la verdad que se hace insostenible. Una vez más, Horacio Rodríguez Larreta mintió cuando aseguró que iba a haber control. No hay control de nada en la ciudad de Buenos Aires. Sí hay un control sobre aquellos que vienen de provincia hacia la ciudad, pero no otra. Los comercios están todos abiertos, y humildemente lo dice alguien que casi que recorre la ciudad a diario por cuestiones laborales, si no es de punta a punta más o menos, Los comercios están todos abiertos. En las plazas hay decenas de personas. La gente ayer caminaba por la calle mirando vidrieras y pasando por los negocios. No es cierto que los negocios atienden de puertas hacia afuera. Los autos transitan casi como un día normal, sobre todo en las avenidas. Ya dijimos que Horacio Rodríguez Larreta, Clarín, La Nación legitimaron la desobediencia. Y a eso le sumamos una porción de la sociedad que es un espejo de Larreta y que hace que Larreta no sea más que la expresión de ellos mismos, esa sociedad negacionista, individualista, egoísta, irresponsable. Pasa lo que pasa y uno difícilmente tenga esperanza en que al menos en algunos distritos los casos bajen. Ayer hubo récord de casos en la ciudad de Buenos Aires. La irresponsabilidad y la desidia es la política del PRO en esta pandemia. Insisto, los casos siguen creciendo y el lunes Larreta piensa abrir las escuelas otra vez. A decir verdad, hay que afirmar que tampoco el conurbano es Disneylandia, Por otro lado, el gobierno nacional, que exige el cumplimiento de la normas con las que estamos de acuerdo, el gobierno nacional que advierte del momento difícil, trágico que estamos viviendo, lo repite sistemáticamente, convoca a la sociedad a cuidarse, pero la Copa América no se toca, Con la Copa América no. Y se los dice humildemente una persona, como tantos otros argentinos y argentinas, fanático del fútbol. Pero ¿qué sentido tiene hacer esa copa? Recibir a las representaciones de un continente en el peor momento de la pandemia. Show no necesitamos, Si es para darnos show, no necesitamos. Ellos, la derecha, la oposición, son mentirosos y manipuladores. Nosotros debemos ser coherentes de principio a fin. Estos son solo dos ejemplos para preguntarnos cuánto de los mensajes que recibimos de la dirigencia, más allá del posicionamiento político e ideológico de la dirigencia, cuántos son los mensajes que recibimos. Y la sensación es que hay tantos relatos, hay tantos mensajes que están en guerra uno con otros, entre ellos los anticuarentena, los antivacunas, los defensores de la vacuna, los defensores de la educación presencial, los de la virtualidad, la economía versus salud, la libertad individual versus la colectiva, los esenciales y los no esenciales, quiénes son esenciales. Bien, todo esto se mezcla. Partes de estas discusiones son falaces. Pero en medio de todo esto los casos no se detienen. Nunca va a existir un solo mensaje, un solo discurso, esto está claro. Pero al menos debe haber discursos claros que en todo caso confronten. Pero no que se vayan entibiando
porque si no confunden uno con otro. Aún no llegamos al peor momento de la pandemia. Y perdón la negatividad. Aún no llegamos al peor momento de la pandemia. Quedan aún todo el invierno. 3 meses al menos. Bien, es hora de exigirle a la oposición como nunca antes que cumpla con la defensa de la vida y con la ley. Y es hora de autoexigirnos coherencia a cada instante, porque lo que está en juego es la vida, y no solo la del otro, la de cada uno, digo, para los individualistas también.